Bueno, mi nombre es José de Antonio, algunos me conocéis, otros no. Eh, no quiero poner la cámara porque ando fastidiado de wifi, no quiero quedarme sin mucha señal. Eh, Hoy vamos a hablar, lo tenéis en la pantalla, sobre una serie de ejemplos de cálculo de instalaciones de espuma. Me he centrado en NFPA, no voy a hablar de otras normas en cuanto a criterios de diseño, vamos a hablar de NFPA, las diferentes NFPAs. Eh, por un poco la duración del seminario lo vamos a dividir en dos, o sea que vamos a hacer una primera parte hoy y otra segunda parte la haremos el jueves que viene. Hoy vamos a hablar de ejemplos basados en NFPA 11 y NFPA 16, aunque en algún momento hagamos referencias a otras normas porque hay veces que se cruzan. Y los temas que vamos a tratar hoy en principio van a ser ejemplos de cálculo basados en las recomendaciones de esta norma. La idea es hablar del criterio, la manera de hacer los diseños, lo cual supone que vamos a partir de la base de que hay unas determinadas conocimientos que ya todo el mundo dispone. No vamos a hablar de diferentes tipos de proporcionadores, no vamos a hablar de tanques de membrana, no vamos a hablar de equipos de descarga en general. Vamos a suponer que eso lo conocemos y nos vamos a centrar en lo que es la aplicación de ese conocimiento y de una serie de conocimientos que podamos encontrar en las normas para poder llegar a un diseño correcto de una instalación. Y sobre todo me interesaría mucho acabar con 3 o 4 conceptos raros que hay por el mercado y 3 o 4 errores de bulto que es un poco tonto hacer y que se solucionan fácilmente. Lo que vamos a hablar en principio es de la clasificación de los productos. Es vital la clasificación de los productos desde los puntos de vista que veremos tanto del producto por su punto de inflamación como por su miscibilidad o por su posibilidad o su solubilidad en agua. Vamos a ver las diferentes aprobaciones que podemos encontrar en los espumógenos y la selección de estos. Y luego, cuando ya hayamos pasado esta primera parte, un poco más genérica, pues entraremos en las normas, veremos las opciones de protección que las normas nos ofrecen para cada uno de los tipos de riesgos cuando existan estas opciones. Veremos en función de esa opción de protección pues cómo obtenemos las densidades de diseño, las duraciones de la descarga y cómo seleccionamos los equipos para hacer esa descarga. Es un poco la idea genérica, lo vamos a aplicar pues a una serie de ejemplos que veremos más adelante. En principio, todos sabemos que los productos, los líquidos los podemos dividir en principio por su punto de inflamación o por su miscibilidad con el agua. Vamos a utilizar el criterio de NFPA 30 para la clasificación, dado que vamos a utilizar NFPA y que las referencias de las normas de diseño de NFPA se basan en las clasificaciones de NFPA 30, pues utilizaremos el concepto de NFPA 30, pero no hay gran diferencia porque al fin y al cabo el punto de inflamación pues está, al final los productos que tienen un punto de inflamación por debajo de 37,8, 38 grados son inflamables y los que están por encima son combustibles. Podemos llamarle clase A, clase 1, clase lo que sea, pero son combustibles o inflamables y el límite está puesto en los 38 grados, 37,8, dependiendo de cómo hagamos la transformación con los grados Fahrenheit a grados centígrados. Y en cuanto a su miscibilidad por el agua, pues tenemos los que son miscibles con agua y los que no son miscibles. También se utiliza a veces otra terminología, hablamos de líquidos polares, líquidos no polares. Se asocia muchas veces los no miscibles a hidrocarburos y los miscibles a alcoholes, aunque no sea 100% tal. O sea que tenemos diferentes maneras de referirnos al mismo tema. Tenemos no miscibles o no polares o hidrocarburos, invisibles o polares o tipo alcohol. La clasificación de NFPA, como os comentaba, divide los líquidos inflamables en dos puntos: inflamables
por debajo de 37,8 y combustibles por encima de 37,8. Luego los inflamables los dividimos en varias subclases, ya no pensando solo en el punto de inflamación, sino en el punto de ebullición, es decir, que un líquido inflamable lo podemos dividir en 3 categorías. Los productos clase 1A, que son los que tienen un punto de inflamación por debajo de 22,8 y un punto de ebullición por debajo de 37,8. Los 1B, en los cuales, aunque el punto de inflamación sigue estando por debajo de 22,8, el punto de ebullición ya es superior a los 37,8. Y los clase 1C, que son aquellos que el punto de inflamación está entre 22,8 y 37,8 y no tenemos punto de ebullición, el punto de ebullición está por encima del 37,8. Luego tenemos los clase 1, clase 2, que son los que ya consideramos combustibles, que tienen un punto de inflamación entre 38 por redondear y 60, clase 2A, 3A por encima de 60 hasta 93 y clase 3B por encima de 93. Estas clasificaciones son importantes porque cuando veamos, sobre todo cuando la semana que viene hagamos ejemplos con el concepto o los criterios de NFPA 30, las posibilidades de protección varían muchísimo en función ya no solo de que el líquido sea inflamable, sino que sea 1A, 1B o 1C, por ejemplo. O sea que es importante el concepto, tenerlo claro para utilizar esta norma, por ejemplo, a la hora de obtener criterios de diseño. Si nos fijamos ahora en su miscibilidad en el agua, lo podemos ver claramente. Por ejemplo, yo tengo aquí un producto que no es miscible. Tengo aceite de oliva y agua. Tengo perfectamente diferenciadas los dos productos. El aceite y el agua no se mezclan, no son miscibles. Sin embargo, tengo un ejemplo un poco más quizá alegre. Tenemos los líquidos miscibles con el agua y aquí tenemos pues un vodka martini. Aquí somos incapaces de ver dónde acaba el agua, dónde acaba un producto y están perfectamente mezclados. Y no sé si era James Bond que decía agitado no batido, pues tenemos un cóctel de este tipo. Están mezclados. Esto es importante porque a la hora de determinar los criterios de protección y los productos para utilizar, sobre todo los espumógenos, necesitamos esta información porque esta información es, digamos, vital para poder hacer un diseño correcto. ¿Dónde obtenemos esta información? O sea, ¿dónde puedo buscar yo si el producto tiene un punto de inflamación o un punto de ebullición o si es soluble o no es soluble? Pues tengo varias opciones. Las opciones, digamos, más socorridas son las hojas de seguridad o las fichas de seguridad de los productos. Todos los productos químicos tienen sus fichas de seguridad en las cuales se dan información sobre sus propiedades físicas, químicas, todos aquellos datos que se considera que es importante de conocer de cara al tratamiento que se pueda obtener en caso de accidente, en caso de ingestión, todas las informaciones necesarias para poder tratar con ese producto. Pero a veces estas hojas de seguridad no las tenemos disponibles y podemos encontrar otras formas de informarnos. Entonces podemos encontrar, que luego veremos, pues hay unas guías de actuación en caso de emergencia. Es una publicación, hay una publicación bastante interesante que luego veremos, que está publicada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y Canadá, y creo que también México, en el cual se dan instrucciones en caso de emergencia que veremos que pueden ser útiles. Y una tercera vía de información puede ser una NFPA que hay perdida por aquí, que es la NFPA 325. Es una norma que dejó de editarse como tal, yo creo que en el año 95-96, y que ahora solamente se puede conseguir dentro de un manual de productos químicos que tiene editado NFPA y que nos da información también en este sentido. Vamos a ver cada una de las opciones que podemos obtener de ellas. Si empezamos con las hojas de seguridad, vamos a decir, bueno, queremos un producto que es el isooctano. ¿Qué quiero? Quiero saber qué características tiene desde el punto de vista de lo que a mí me interesa. Si es inflamable, no es inflamable, si es miscible con agua o no. Entonces yo puedo buscar las hojas de seguridad de este producto y me encuentro aquí que, por ejemplo, me dice que el punto de inflamación es menos 12. Es decir, está por debajo de 22,8. O sea, ya estamos en los productos 1A. Y nos dice que la temperatura de ebullición son 99. Entonces, a lo mejor no es 1A, a lo mejor es 1B.
Ya tengo los dos datos. ¿Y qué me falta? Saber si es miscible en el agua o no. Y me dice, es inmiscible. Vale, o sea que es un producto que no es miscible con el agua. Si sigo buscando en las hojas de seguridad, incluso me da más información. Me dice, por ejemplo, si en caso de incendio puedo utilizar diferentes procedimientos para extinguir el incendio. Me dice, puede utilizar usted polvo, puede utilizar usted AFFF, pone espuma, dióxido de carbono, en fin, me habla de AFFF, o sea que ya me está diciendo que el líquido no es miscible. Y en caso de explosión me dice que, por ejemplo, pues en caso de explosión en sistema cerrado, o sea, me da una serie de criterios que me pueden ayudar a la hora de tomar una decisión. Pero lo más importante de todo es que ya me ha dicho que es inflamable y que no es miscible con el agua. Eso me va a permitir clasificarlo de alguna forma. Supongamos que no tengo acceso a estas hojas de seguridad, pues podemos encontrarnos con estas guías de actuación. Esta es la portada del libro, se puede conseguir en internet, no se vende, se puede descargar. Creo que la última edición es del 2016, no sé si hay alguna más nueva. En esta guía lo que nos da son instrucciones o nos da recomendaciones para grupos de productos. O sea, yo busco el producto en la guía y me lo asigna a un número, a una, digamos, hoja de seguridad genérica para todos los productos que tienen unas características físicas y químicas parecidas a ese producto. Yo, por ejemplo, busco el isoctano y me dice que está en la guía 128. Yo voy a la guía genérica 128, que la busco en la documentación, y me dice, por ejemplo, que guía 128 ya me dice que el líquido es inflamable y no es miscible con agua. Y además me dice que en caso de incendio utilice regular foam, es decir, espuma estándar. No necesito utilizar espuma antialcohol. Eso no quiere decir que si yo tengo espuma antialcohol no la pueda utilizar. Todos sabemos que las espumas antialcohol me valen para hidrocarburos o para alcoholes y no alcoholes, y las espumas, digamos, solo de hidrocarburos, pues me valen para hidrocarburos. Pero bueno, eso vendrá luego. O sea que aquí también he encontrado una vía de información. Otra vía de información, como comentábamos, es NFPA. La NFPA 325 es una norma en la que primero habla de muchas definiciones, nos indica cómo se calcula el punto de inflamación, el punto de ebullición, hay una serie de informaciones sobre los procedimientos para calcularlos y las diferentes maneras de obtenerlos. Nos da también unas recomendaciones para cada tipo de producto en cuanto a cómo hacer la extinción o no hacer la extinción, y luego la norma incluye una tabla enorme con una gran cantidad de productos en las cuales nos da, por un lado, el producto, nos dice, tenemos aquí isoctano, nos da su fórmula y la fórmula química y el nombre, nos habla del punto de inflamación y nos dice que está pues entre 4 y 5 grados, nos dice que el punto de ebullición son 99 grados y nos movemos en centígrados, nos dice que no es soluble y nos dice cuál es el método de extinción que nos recomienda. Nos dice que el método es 1 y nos dice que el agua puede ser inefectiva. ¿Por qué? Porque es un líquido inflamable, entonces normalmente para los líquidos inflamables tenemos que utilizar espuma. También nos da otra serie de datos sobre su identificación desde el punto de vista de la salud, de la inflamabilidad, de la reactividad. En esta norma podemos tener, en principio, pues no sé cuántas páginas, pero muchísimas páginas en las cuales nos da información de muchos productos químicos con estos mismos datos. O sea, los puntos de inflamación, de ignición, la solubilidad, la recomendación de extinción. Esta es, digamos, una tercera forma de alcanzar o de obtener esa información que necesitamos. En cualquiera de los casos hemos llegado al final a una conclusión. El isoctano es inflamable y no es miscible con agua. En función de esta información, yo ya puedo tomar una decisión en cuanto a cuáles son los procedimientos que voy a encontrar para poder hacer la extinción de un incendio en el cual el isoctano esté involucrado. ¿Cuál es? El siguiente punto que vamos a ver es las aprobaciones de los espumógenos. Cuando tenemos un sistema en el cual vamos a utilizar espumógenos o concentrados, el producto que vamos a utilizar, ya no estamos hablando de un producto como el agua, es decir,
Yo puedo hacer un ensayo con un rociador y me da igual de dónde sea el agua, el rociador va a funcionar igual, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es agua. Cuando yo estoy utilizando espumógenos que voy a hacer circular por unas tuberías y pasar por unos orificios, los espumógenos en general no se comportan como el agua, tienen unas viscosidades, dependiendo del tipo, pero evidentemente más altas que el agua, y funcionan de forma diferente, de forma que los ensayos ya no son solamente no incluyen solamente el agua, incluyen el espumógeno y variando el espumógeno yo puedo obtener resultados distintos con un mismo proporcionador. Es decir, yo tengo que tener cuidado con los ensayos. Os he puesto aquí en la pantalla los típicos ensayos que se pueden hacer. He incluido la norma europea porque es un poco para que veamos un poco la diferencia que hay en los conceptos de los ensayos entre unos organismos de aprobación y otros. Aquí podemos ver que está la norma europea, la EN 1568, que tiene 4 partes. La parte 1 es para espumógenos de media expansión, sobre productos no miscibles. Es importante que leamos no miscibles. La parte 2 es sistemas de alta expansión para no miscibles. Ya veremos el próximo día con el tema de los alta expansión y los miscibles y no miscibles la historia que hay. Tenemos la parte 3 para espumógenos de baja no miscibles y la parte 4 para espumógenos de baja miscibles. O sea que yo voy a hacer ensayos dependiendo de la aplicación que le quiera dar al espumógeno con una parte de esta norma. Y una característica que tiene esta norma es que todos los ensayos se hacen en las mismas condiciones y con un proporcionador igual y una lanza igual. O sea, yo estoy probando todos los espumógenos con un equipo de ensayo que es común para todos. Y los resultados que obtengo son, digamos, válidos y uniformes para ese sistema y, en principio, podemos extrapolarlos para otros, pero a lo mejor no. Lo siguiente que vemos es UL, o los listados UL y los listados FM, que veremos luego unos diferentes ejemplos, como aquí ya el concepto es un poco diferente. Aquí incluimos en los ensayos todos los sistemas o todos los componentes del sistema. Aquí ya no estamos ensayando solamente un espumógeno, estamos ensayando, digamos, un sistema de suministro, de almacenamiento, mezcla y descarga del espumógeno. Y cuando veamos las aprobaciones, salvo en raras excepciones, como pueden ser los equipos de bombeo, las aprobaciones se hacen en conjunto por los equipos y están en la aprobación cada uno de los equipos con los que se ha ensayado. Y las otras 2 aprobaciones que quedan al final, ICAO y LASFIRE, las he puesto un poco porque cada vez se requieren más. ICAO es el acrónimo de la Organización Internacional de Aviación Civil. Entonces, como podéis imaginar, sus ensayos se corresponden con los incendios que nos podamos encontrar en aeropuertos, en incendios en los que estén involucrados aeronaves. Y LASFIRE no quiere decir que sea el último fuego, pero ha quedado muy chulo porque LASFIRE es unos protocolos de ensayo creados por las compañías petrolíferas y LAS quiere decir Large Atmospheric Storage Tank Fire, o sea, incendios en tanques atmosféricos de gran tamaño de almacenamiento de combustible. O sea que son unos ensayos más específicos y mucha gente, si estáis trabajando en el sector petrolífero, veréis que muchas veces las propiedades piden ensayos LASFIRE. Bien, ahora hecha esta introducción, vamos a ver un poco cómo podemos conseguir esta información. En cuanto a la 1568, aquí vemos, por ejemplo, un certificado de un producto. Esto es, bueno, en realidad esto es la hoja técnica. Es muy normal en las hojas técnicas de los fabricantes decir mi producto está aprobado de acuerdo con esta norma, la parte 3. Vemos que es un espumógeno AFFF, recordamos que es la parte 3. Tiene una aprobación IMO, esto es para barcos. Tiene una aprobación también esto es de la Directiva Europea para la Marina, pero en las hojas técnicas no me hace ninguna referencia al resultado del ensayo. Tengo que ir al certificado. Y en el certificado ya sí que me encuentro que, de acuerdo con el ensayo de la parte 3, este espumógeno ha obtenido
una clasificación 1B. Esto es lo que yo necesito conocer de este espumógeno, que es 1B. Y esto me lo tiene que dar el fabricante, porque esto no tengo acceso salvo si me dan el certificado o está en la página web del fabricante. Pero en general no suele estar, el resultado no suele estar en las hojas técnicas o en las hojas comerciales. Si el producto, en lugar de ser un espumógeno estándar, es un antialcohol, aquí lo vamos a probar con las partes 3 y 4. Y entonces ya vemos que tenemos la parte 3 y 4 y me dice que con heptano, que es el producto tipo para hidrocarburos, y con acetona, que es el producto tipo para alcoholes, tengo la clasificación 1B, lo cual quiere decir que el producto es 1B. Esta es la clasificación que yo obtendría. Me dice además que tiene una aplicación, una aprobación IMO para barcos, pues me dice también la aprobación que tiene en el caso de que yo esté interesado en conocer la aprobación para los barcos, pero esto es información que en este momento no nos interesa. Si ahora vamos a buscar el mismo espumógeno, por ejemplo, pero con la aprobación FM, nos encontramos con que aquí ya hay, por un lado, para este espumógeno está el tanque, por otro lado está el espumógeno y por otro lado está el proporcionador. Están juntos el tanque, el espumógeno, el proporcionador, e incluso tengo los caudales a los cuales este proporcionador se ha ensayado y con este espumógeno funciona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué obtengo con esto? Cuando yo quiera utilizar este proporcionador en un sistema en el cual tenga varias demandas de caudal, puedo saber si este proporcionador me va a funcionar o no me va a funcionar, y además, digamos que por un lado tengo un certificado. Esto nos lleva a entender que esto es importante, y por otro lado es importante entender otra cosa. Hay muchos fabricantes que de forma, digamos, un tanto curiosa, intentan convencer a la gente de que los únicos productos que están aprobados son los que están fabricados por el mismo fabricante. Es decir, si tú no tienes un espumógeno fabricado por la empresa A, un proporcionador fabricado por la empresa A, un retanque de membrana fabricado por la empresa A y una cámara de espuma fabricada por la empresa A, el sistema no está aprobado, y eso no es cierto. O sea, evidentemente es cierto, pero no es toda la verdad, porque ¿qué pasaría entonces con las empresas que solo fabrican espumógeno? No tendrían ningún producto aprobado. ¿Qué pasaría con las empresas que solo fabrican equipos de descarga? No tendrían ningún producto aprobado. Es importante ver que lo que hace falta es que estén, no es importante quién lo ha fabricado, es importante que estén ensayados en conjunto. Eso es el criterio a tener en cuenta, no quién lo ha fabricado, sino que estén ensayados en conjunto. Esto es lo que encontramos, por ejemplo, ya os digo, en FM, pero podemos ir incluso más lejos, porque nos podemos encontrar incluso que, por ejemplo, para este espumógeno nos habla de que está aprobado con un tipo de rociador y para un producto con una densidad de diseño. Otra cosa que nos encontramos en las normas es que cuando estamos hablando de productos que no son hidrocarburos, las normas en general no nos dan densidades de diseño, nos hacen referencia a los fabricantes. Y vemos aquí que con el mismo rociador y con el mismo espumógeno, para un hidrocarburo estamos utilizando una densidad de diseño, o tenemos aprobada una densidad de diseño de 6,5, y sin embargo para la acetona tenemos 11,8. Por eso en las normas nos dicen que las densidades de diseño mínimas serán tal, salvo que la aprobación del producto sea diferente. O sea que es importante tener en cuenta que esto también lo podemos encontrar en las aprobaciones. Esto lo podemos encontrar también en UL. Esto que hemos visto hasta ahora es FM, pero UL nos encontramos el mismo concepto. El listado UL incluye el espumógeno, el rociador y las densidades de diseño para cada uno de los productos, e incluso las presiones de trabajo. O sea que nos encontramos ya no como en la aprobación FM, perdón, en la aprobación de la norma europea, que nos dice que el espumógeno es esto. Nos habla aquí de
algo más, nos habla de un sistema que se ha probado entero, en conjunto. Es importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando estamos tratando con espumógenos del tipo antialcohol. Pensemos que un espumógeno antialcohol 3,3 puede tener una viscosidad de 2.200, 2.300. Entonces, no es lo mismo hacer transportar por una tubería un espumógeno que es casi una pasta que hacer transportar por una tubería un espumógeno a triple F que tiene una viscosidad igual de 15 o 20. Entonces, el proporcionador no va a funcionar igual. No nos vale el mismo proporcionador para todo. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso es uno de los grandes errores que se cometen, el pensar que lo que corre por las tuberías es agua y no es agua. Es algo un poquito diferente. Vamos a seguir con algún tipo más de aprobación. Es lo que comentábamos, ICAO. ICAO es la Asociación Internacional de Aviación Civil. Ellos tienen 3 niveles de producto, hablan nivel A, nivel B y nivel C, hacen una serie de ensayos y al producto le asignan una categoría. El que menos nivel de protección tiene es el nivel A y el que más nivel tiene es el nivel C. Entonces, el fabricante nos dice, pues mi producto lo he ensayado de acuerdo con los criterios de ICAO, que no vamos a entrar en ellos, y ha obtenido la categoría B. Y otra clasificación es lo que comentábamos, Last Fire. Esa gente hace por lo menos 5 ensayos con cada equipo de descarga, o sea, es un traje un poco más a la medida de las petroleras, está pensado más en los incendios que se pueden encontrar en una empresa de este tipo. Se hacen diferentes ensayos, se asignan notas y valores a cada uno de los ensayos de acuerdo con los resultados y al final se suman los valores y se obtienen los resultados. Y te dice, pues ha obtenido una protección reducida, buena, intermedia, en fin, eso es importante. Por ejemplo, con este producto, con este equipo de descarga es reducida, pero sin embargo con otros equipos de descarga el resultado es bueno. Entonces, este espumógeno no me serviría con determinados equipos de descarga, pero sí me serviría con otros equipos de descarga. Esto es lo que Last Fire nos dice de acuerdo con sus ensayos. O sea que ya hemos visto hasta ahora que podemos tener los productos, cómo podemos obtener la información de los productos, cómo podemos o qué nos encontramos en los certificados o en las aprobaciones de los productos, y ahora vamos a ver unos ejemplos de unos cálculos que nos va a permitir aplicar en parte lo que hemos visto hasta ahora. En esta jornada de hoy vamos a hablar de protección de tanques, de techo fijo y de techo flotante y de cubetos, y vamos a hablar también de cargaderos de combustible. Las primeras protecciones lo vamos a hacer con información que vamos a obtener en NFPA 11, y los cargaderos de combustible pues los vamos a utilizar basados en principio NFPA 16, que es un poco, digamos, la NFPA 16 es la NFPA 13 y 15 para espuma. La NFPA 13 nos habla de rociadores cerrados, la NFPA 15 nos habla de sistemas de agua pulverizada, la NFPA 16 nos habla de instalaciones con rociadores cerrados y nos habla de sistemas de diluvio de espuma, con boquillas o con rociadores. Si empezamos por la protección de los tanques, lo primero que vamos a ver es una pequeña clasificación de los tanques, porque nos vamos a encontrar que los únicos tanques que podemos proteger internamente, que es de lo que vamos a hablar, es los tanques verticales. Yo no puedo proteger internamente un tanque horizontal porque no tengo la posibilidad de hacer una descarga en el interior, porque la superficie sobre la que yo voy a descargar va a variar en función del llenado del tanque. Entonces, eso no me sirve. La protección de los tanques horizontales se hace de una manera indirecta protegiendo el cubeto donde están los tanques. Entonces, si vamos a ver los tanques verticales o los tanques, tenemos en principio una pequeña clasificación. Tenemos los tanques verticales, horizontales. De los horizontales nos olvidamos. Tenemos los verticales que pueden ser o de techo fijo o de techo fijo con techo flotante interno o de techo flotante externo. Y luego los tanques de techo fijo con techo flotante interno, dependiendo de cómo actúe el techo interno en caso de incendio,
los vamos a proteger o como tanques de techo fijo o como tanques de techo flotante externo. Es decir, vamos a considerar un fuego en toda la superficie o vamos a considerar un fuego en la zona del sello. O sea que es importante que nos planteemos de entrada, aparte de si el líquido es inflamable o no es inflamable, si es miscible o no es miscible, cómo es el tanque, qué características tiene el tanque. Los tanques horizontales, como comentábamos, no los vamos a proteger interiormente, protegeremos el cubeto. Los tanques verticales los vamos a proteger, veis aquí una cámara de espuma, los vamos a proteger de alguna forma bien sobre el interior del tanque o bien, si es un tanque de techo flotante, sobre la zona del sello del tanque. Los tanques entonces de techo fijo, los vemos aquí, este es un tanque, el techo está fijo y dentro del tanque tenemos vapores, es un recipiente que tiene una determinada presión. Existen los vapores del producto, están dentro del tanque. O sea que tiene unas características diferentes a, por ejemplo, los tanques de techo flotante externo, en los cuales el tanque no tiene vapores porque el techo está flotando sobre la superficie del líquido. Aquí vemos, por ejemplo, tanques en con diferentes niveles de llenado. Tenemos un tanque más vacío, un tanque más lleno y un tanque que está a punto de rebosar. El techo sube y baja flotando sobre la superficie del líquido. Esto evita que dentro del tanque tengamos vapores. No hay espacio para los vapores. Estos tanques de techo flotante externo, también nos podemos encontrar los tanques con techo flotante interno. Tenemos un tanque que aparentemente el techo es fijo, pero dentro tiene un techo flotante. Este techo sube y baja, como en el caso de los otros tanques, pero la cubierta de arriba impide que, por ejemplo, el agua se nos acumule. Esto, en el caso de este tipo de tanques, nos obliga, como por ejemplo vemos aquí, a tener un sistema de drenaje para que en caso de que empiece a llover, esto no se nos llene de agua y el tanque pueda reventar por exceso de presión. Tienen unos sistemas de drenaje que en este caso no necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos un paraguas. O sea que aquí no tenemos que ocuparnos de ese aspecto. Aquí lo que nos tiene que ocupar es si este techo, en caso de incendio, permanece o en caso de incendio se hunde o se quema. Si permanece, vamos a proteger el tanque como si fuera un tanque de techo flotante, es decir, vamos a proteger la zona que se llama del sello, que es la zona por la cual el techo desliza sobre la pared, y si se hunde vamos a proteger toda la superficie, como en el caso de un tanque de techo fijo. Bien, una vez vistos los tanques de techo fijo, techo flotante, horizontales, verticales, lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos organizar la protección de un tanque de techo fijo. ¿Qué necesitamos hacer y cómo podemos organizarlos para que no se nos olvide hacer nada? Lo primero que tenemos que saber es cómo es el tanque. ¿Qué tipo de tanque? Techo fijo. ¿Qué altura tiene? 20 metros. ¿Qué diámetro tiene? 30 metros. ¿Qué contiene en su interior? Pues en este caso tenemos queroseno, un producto de aviación, el JP8. Es un producto de aviación. O sea, estos son nuestros datos de partida. El tipo de tanque, la altura del tanque, el diámetro del tanque y el producto que hay en el interior del tanque. Vamos a suponer que solo tenemos un tanque, no hay más tanques en este caso. Lo primero que vamos a hacer es un poco seguir este esquema que nos va a ayudar a que no se nos olvide nada. Vamos a empezar por clasificar el producto. En función de esa clasificación del producto, vamos a seleccionar el espumógeno. Vamos a calcular el área de aplicación. Conocemos la superficie del tanque, pues podemos calcular el área de la superficie del líquido. Esto nos va a permitir seleccionar el equipo de descarga de espuma, porque la norma nos va a ofrecer diferentes opciones en función del tamaño del tanque. Ese tamaño del tanque y nos va a permitir también determinar con cuántas bocas vamos a hacer la descarga, y a su vez nos va a permitir determinar, porque la norma siempre nos va a pedir equipos de auxiliares de extinción, determinar el número de equipos y su tiempo de aplicación. Vamos entonces por un camino a calcular las necesidades del sistema auxiliar, por otro camino vamos a calcular las necesidades del sistema general. Al final vamos a ver cuál es la cantidad total que necesitamos para un sistema y para el otro, y vamos a seleccionar ya los equipos en concreto para decir, vale, pues voy a utilizar esta cámara de espuma de estas dimensiones, este proporcionador de estas dimensiones, este tanque de estas dimensiones. Con esto más o menos esquema de funcionamiento vamos a empezar
por lo primero que vamos a ver, que es clasificar el producto almacenado. Hemos dicho que era, si no recuerdo mal, queroseno. Entonces, esta es una ficha de seguridad de ese producto. Nos dice que el punto de inflamación es 38, es decir, está ahí en la frontera entre 37,8 y 38, están en la frontera de si es combustible o inflamable. Es insoluble, o sea que no es miscible. Tiene un punto de ebullición de 175, y nos dicen que utilicemos agua pulverizada, espuma, y con estos datos al final decimos, vale, el producto es combustible, no es miscible con agua, sería un producto clase 2, ¿por qué? Porque la temperatura de ebullición, o sea, está por encima de los 38 grados. Podríamos hacerlo como si fuera un líquido inflamable, podríamos estar ahí un poco. Estos productos, dependiendo de dónde miremos, nos vamos a encontrar a veces en unas pequeñas discrepancias, incluso con los fabricantes. Vamos a partir de que si es 37,8, como es 38, es superior, pero podríamos hacerlo por el otro camino. Yo he optado por seguir por este camino, clase 2. Podríamos haber optado por seguir por el otro camino y incluso podríamos ver cuáles serían las diferencias. En el fondo, la única diferencia va a ser en la reserva de espumógeno que nos va a pedir la norma. Vamos a suponer que lo consideramos combustible, no inflamable, y vamos a seguir por el camino que hemos decidido aquí. Tenemos que la espuma es a triple F porque no es miscible. Ya tenemos la primera parte. Vamos a elegir un espumógeno. Hemos elegido este espumógeno que vemos que está aprobado por UL y listado por UL y aprobado por ICM, y tiene pues aquí sus datos, su viscosidad. Es muy importante, dependiendo de dónde estemos, el tema de la temperatura. La temperatura de uso de los espumógenos, en principio, es un factor que puede ser limitante en determinados ambientes. En principio es bastante más fácil luchar contra la temperatura fría. Podemos añadir algún tipo de anticongelante. A la hora de añadir anticongelante sí que tener cuidado, porque no todos los espumógenos al añadir anticongelante mantienen la aprobación. Es importante ver cuáles son y cuáles no. Pero mantener la temperatura baja, o sea, luchar contra las temperaturas bajas es generalmente más fácil. Contra las temperaturas altas es más complicado y generalmente las temperaturas altas suelen degradar más a los espumógenos. Hay que protegerlos más del sol y del calor que del frío. Pero bueno, eso ya depende de las zonas, evidentemente, depende de dónde estemos. Hemos optado por este espumógeno, pues seguimos adelante con él. Vamos a calcular el área de operación. Es fácil, tenemos el tamaño del tanque, tenía 30 metros de diámetro, pues la superficie son 707 metros cuadrados. Es sencillo. Lo siguiente que vamos a ver es cómo vamos a descargar esto. Y entonces la norma nos ofrece una serie de opciones. Nos dice, puedes utilizar monitores, puedes utilizar mangueras o sistemas fijos. Y te dice, los monitores los puedes usar si el tanque tiene hasta 18 metros de diámetro. O puedes utilizar mangueras si tienes o 9 metros de diámetro o 20 o 6 metros de altura. Nuestro tanque tiene más de 9 metros de altura, tiene más de 18 metros de diámetro, así que tenemos que utilizar equipos fijos. Nos iremos a las cámaras de espuma. No nos valen ni monitores ni mangueras. Luego ya tenemos un camino, las cámaras de espuma. Lo siguiente que vamos a ver es la densidad de diseño y el tiempo de descarga, un parámetro muy importante porque nos va a permitir dimensionar tuberías, dimensionar equipos de descarga y dimensionar todo. La norma nos ofrece, esta tabla no es la tabla de la norma, es una copia que he hecho traducida, pero son los datos que hay en la norma NFPA 11, en las cuales nos encontramos, por un lado, en función del punto de inflamación, la densidad de diseño y el tiempo de descarga. Nosotros hemos considerado que estábamos en 38, que si nos fijamos estamos por encima del 37,8, es un poco, digamos, rizar el rizo. ¿Dónde estaría la diferencia? En que si optamos por esta opción de aquí, nos vamos a encontrar con que la densidad de diseño es la misma, pero nos vamos a encontrar con que la reserva de fumógeno se nos va a subir de 30 a 55 minutos. Eso es una decisión que tenemos que tomar. A veces no la dan tomada, otras veces no. Pero en este caso hemos optado por ir por este camino. Vemos que no tenemos ninguna diferencia en cuanto a las densidades de diseño, pero sí tenemos diferencia en cuanto al tiempo de descarga.
Es decir, que nosotros vamos a partir de 4,1 litros minuto metro cuadrado durante 30 minutos. Pues vamos entonces a ver qué cantidad de espuma necesitamos. Recordamos que tenemos 707 metros cuadrados multiplicado por 4,11. Con 4,1 pues nos dan los 2.900 o 2.899, 2.900 litros por minuto, que es lo que vamos a tener que descargar. ¿Y qué reserva tenemos? Pues tenemos los 2.899 que tenemos que descargar durante 30 minutos y con un espumógeno al 3%, es decir, esto por esto nos va a dar 2.609 litros de reserva de espumógeno. Todos estos valores son teóricos. Todo el mundo ya sabéis que cuando se hacen este tipo de cálculos, pues hay que hacer un cálculo hidráulico y tenemos que ver exactamente a las presiones del sistema, los caudales del sistema. Pero eso solo nos va a variar las cifras, el concepto es el mismo. Yo puedo tener, dependiendo del sistema, un 5% más, un 10% más, lo que sea, pero el concepto es el mismo. Lo único que tengo que hacer es ajustar a los valores de la realidad, pero digamos que esto queda un poco fuera de lo que queríamos mostrar aquí. Ya tenemos entonces el caudal y tenemos la reserva de espumógeno para el sistema principal. Hemos dicho que necesitábamos equipos auxiliares. La norma para la determinación del número de equipos auxiliares se basa en los diámetros de los tanques, tanto en el número de equipos como en el tiempo de descarga, porque la densidad es siempre la misma. Son mangueras y nos habla de 50 galones o 189 litros por minuto. Entonces, en las tablas que tenemos en la norma nos dice que, por ejemplo, para un tanque como en nuestro caso, que tiene 30 metros, pues necesita que haya como mínimo dos mangueras funcionando. Y también para ese tipo de tanque, con ese diámetro, nos habla de 30 minutos de tiempo de operación. Y todo eso se basa en un número de mangueras funcionando a 189 litros por minuto. Es decir, que en nuestro caso serían 2 por 30 minutos y cada una 189 litros por minuto. Con esto podemos calcular las necesidades. Es decir, yo tengo dos mangueras, 189, 30 minutos, 3%. Total, 340 litros de espumógeno. Ya tengo el espumógeno para un sistema y el espumógeno para otro sistema. Entonces, para calcular la cantidad para los dos sistemas es fácil. Sumamos uno y otro. Tenemos que necesitamos 2.949 litros de espumógeno. Entonces vamos a ver ahora qué hacemos con el espumógeno que ya hemos seleccionado, qué equipos podemos utilizar para descargarlo para que tengamos un sistema que esté, digamos, listado. O sea, que los productos estén listados y el sistema esté hecho de acuerdo con NFPA, que NFPA nos dice que los productos tienen que estar listados y aquellos productos que no estén listados tienen que estar aprobados. Entonces, si queremos cumplir los requisitos de NFPA, pues tenemos que partir de que eso es así. Hay muchas veces que decimos que estamos haciendo un diseño de acuerdo con NFPA, pero lo hacemos con NFPA mientras no nos cree problemas. Si nos crea problemas, ponemos NFPA, pero NFPA garrafón. Entonces, yo tengo que buscar una cámara de espuma, por ejemplo, que esté aprobada con ese espumógeno, tengo que buscar un proporcionador que esté aprobado con ese espumógeno y tengo que buscar un tanque que esté aprobado con ese proporcionador y esa cámara de espuma y ese espumógeno todo junto. Entonces, encuentro aquí que tengo, por ejemplo, que para este espumógeno tengo este modelo de cámara de espuma que tiene 2,5, 3, 4 y aquí tengo las características del tamaño del orificio. Tengo un proporcionador que está aprobado con un tanque, este modelo de tanque, y con unos caudales. Entonces, en principio, si las características de caudal de estas cámaras y del volumen de este tanque y del caudal de este proporcionador me sirven para mi sistema, si yo utilizo estos equipos, yo tendría un sistema listado. Entonces, vamos a empezar por elegir el proporcionador. Tengo un proporcionador y digo, vale, yo tengo que ver los caudales que necesito. ¿Qué caudales necesito? Pues el caudal máximo que voy a necesitar y el mínimo serán las dos mangueras y el máximo pues serán la suma de las mangueras más las cámaras de espuma. O sea que me estoy moviendo en este rango. Pues tengo con este proporcionador, por ejemplo, y con este espumógeno, tengo los caudales, si estoy con UL, entre 189 y 4.731. Es decir,
puedo cubrir perfectamente los 378 que están por encima del mínimo, que son 189, y tengo perfectamente cubiertos los 3.277 que están por debajo de los 4.731. Y aquí vemos una cosa muy clara, por ejemplo, y es que tenemos el mismo proporcionador, 114 de diámetro, 4 pulgadas, y aquí tenemos diferentes espumógenos. Con los espumógenos AFFF vemos que los caudales son bastante parecidos. Estamos hablando de 182, 4.700, 189, pero cuando llegamos a los antialcohol, fijaros que el caudal mínimo sube de una manera dramática. O sea, lo que yo con el mismo proporcionador obtengo un caudal mínimo de 50 galones, aquí tengo 400. O sea que los espumógenos antialcohol, hay que tener mucho cuidado con los espumógenos que tienen mucha viscosidad. Ya hemos elegido un espumógeno de 4 pulgadas, un proporcionador de 4 pulgadas. Vamos con la cámara de espuma. Las cámaras de espuma hemos visto que necesitábamos 2 equipos. Entonces, como necesitábamos 2 equipos, me parece que, no sé por qué me parece que me he saltado la transparencia de los 2 equipos. Bueno, en principio para este tipo para este diámetro de tanque nos piden 2 cámaras de espuma. Entonces, como tenemos que tener 2 cámaras de espuma, vamos a utilizar, cada una tendrá que descargar la mitad del caudal, entonces cada una tendrá que descargar en 1.450 litros por minuto. Me voy a las características, la ficha técnica de la cámara de espuma que he elegido antes y veo que tengo aquí una zona azul que es la que en la que yo puedo funcionar, y yo tengo este caudal y a esta presión estoy en este punto. Tenemos que intentar siempre movernos en las zonas centrales de la parte de las prestaciones de las cámaras, porque las zonas limítrofes, las instalaciones suelen funcionar de peor manera. En general, casi todos los equipos suelen funcionar bien en el tercio central de las características, o sea, ni muy cerca de la parte baja ni muy cerca de la parte alta. Entonces, aquí nos vamos a encontrar que esta cámara perfectamente nos podría funcionar a una presión de 5 kilos aproximadamente, nos daría los 1.400, 1.500 litros, tendríamos las 2 cámaras perfectamente. Es muy importante dar estos datos porque generalmente los fabricantes, cuando tienes este tipo de productos aprobados, tienes que darle los datos para calcular el tamaño del orificio. Hay una fórmula que permite calcular el tamaño del orificio, que nos permite, de alguna forma, que cuando se nos suministre la cámara de espuma, el orificio que traiga la cámara esté ajustado a nuestra instalación. Otras veces lo que se hace es colocar una placa de orificio. Aquí la placa de orificio en general viene con la cámara porque el orificio forma parte de la aprobación de la cámara. El siguiente equipo que vamos a ver es el tanque de membrana. Necesitábamos 2.949 litros, pues tenemos 2 opciones. Tenemos un tanque de 3.028 litros y un tanque de 3.400. ¿Cuál es mejor? Pues en principio el de 3.028 nos serviría, pero hay veces y cada vez es más normal esto, que se incluya dentro del tanque una parte de espumógeno, un tanto por ciento de espumógeno para pruebas. Entonces, si nosotros tenemos un tanque que lo tenemos lleno con la cantidad justa que necesitamos para extinguir el incendio, cuando hagamos las pruebas tenemos que volver a llenarlo otra vez. Si tenemos un tanque que tenemos un poquito más de exceso de capacidad que nos permita alojar ese espumógeno para pruebas, cuando terminemos las pruebas, lo que nos va a quedar dentro es el espumógeno necesario para el incendio en caso de que se produzca, y no tenemos que volver a montar volver a rellenar el tanque otra vez. Unas opciones, una cosa, aquí estamos hablando de decisiones basadas en criterios que muchas veces son económicos, muchas veces son requisitos de las propiedades, pero digamos que en principio es siempre recomendable tener un poquito de holgura en el tamaño del tanque, porque en el fondo al final tampoco hay tanta diferencia de precio entre un tanque y otro tanque a estos niveles. Pero es una decisión que hay que tomar. Y otra cosa que sí que es importante que tengamos que tener en cuenta, en Sudamérica está claro, toda la gente que está acostumbrada a trabajar con NFPA lo tiene claro, pero aquí muchas veces nos equivocamos.
cuando tenemos un tanque con cámaras de espuma, el requisito que nos pide en FPA es que cada cámara de espuma se alimente de forma independiente. O sea, yo no puedo meter una tubería dentro del cubeto y luego dividirla en dos y alimentar a las cámaras de espuma. Si yo tengo 3 cámaras de espuma, tengo que entrar con 3 tubos en el cubeto, tengo que colocar en cada tubo una válvula que me permita cerrar esa entrada a esa cámara, independientemente de que luego después yo tenga una válvula de diluvio que alimente a las 3 cámaras de espuma. Pero todas las cámaras de espuma tienen que estar alimentadas de forma individual y con posibilidad de cerrar la válvula para que esa cámara de espuma, en caso de que por alguna razón no funcione, no estemos tirando espuma por esa cámara a ningún sitio, al suelo. Esto se debe muchas veces a que las cámaras de espuma están colocadas cerca del techo. Todos sabemos que la válvula de seguridad de los tanques de techo fijo es la soldadura del techo, y se supone que es la parte más débil y en caso de explosión pues lo que hacemos es perder el techo. Pero ocurre a veces que la parte más débil resulta que es una virola más abajo en esa zona y entonces cuando el techo se arranca se lleva una parte de la pared y si en esa parte de la pared hay una cámara de espuma hemos perdido una cámara de espuma. Entonces cerramos esa cámara de espuma para no estar tirando el espumógeno. Esto es importante. Aquí más que nada en esta otra transparencia es un poco pues cómo funciona, ¿no? Tenemos un incendio, descargamos la espuma y se supone que si tenemos suerte lo apagamos. Esto es un poco cómo funciona un incendio o la extinción de un incendio dentro de un tanque de techo fijo. Lo siguiente que vamos a ver son los tanques de techo flotante. Para los tanques de techo flotante tenemos que tener pues también la información necesaria, el tipo de tanque, el tipo de sello. Aquí es importante. ¿Por qué? Porque el tipo de sello condiciona la protección que podamos hacer. Es importante saber la altura de la pantalla que tiene el tanque. La pantalla es una instalación que hacemos, una especie de barrera que colocamos entre la pared del tanque y lo colocamos en la parte del techo y que es la zona en la cual nos va a permitir acumular el espumógeno en caso de que tengamos que hacer una descarga. Tenemos que también evidentemente, conocer la altura del tanque, el diámetro del tanque para el resto de los datos. Y esto que pone aquí de menos de 15 centímetros de distancia en la parte superior entre la parte superior del sello y el techo es algo que veremos después, pero que es una información que necesitamos en determinadas ocasiones. Ya tenemos estos datos, tenemos otra vez otra especie de organigrama que vamos a seguir. Es curioso que en el único punto de toda la norma en el cual no hace ninguna diferencia NFPA respecto a el tipo entre el espumógeno o productos miscibles o no miscibles es en la protección de tanques de techo flotante con la descarga en el sello. Se utiliza la misma densidad de diseño en un caso o en el otro. Luego veremos cuando hagamos el ejemplo del cubeto que cuando tenemos líquidos inflamables miscibles, los valores que nos da la norma, de hecho no nos los da, nos dice que preguntemos al fabricante. En el único sitio en el que es indiferente, desde el punto de vista de la densidad de diseño, no es indiferente desde el punto de vista del tipo de espumógeno, es en los tanques de techo flotante. La descarga en el sello se hace con la misma densidad de diseño, sea hidrocarburo o sea alcohol, el producto, por utilizar una terminología. Aquí tenemos, como comentaba, también el procedimiento a seguir. Vamos a ver el tipo de sello. Los tipos de sello son los tipos que vemos aquí, son los tipos que pueden adoptar esta zona de encuentro entre la pared del tanque y el techo del tanque. El primero que tenemos a la izquierda es un sello de tipo pantógrafo. El siguiente es un sello de tipo plástico con una pantalla para evitar que entre el agua. Aquí tenemos dos tipos de sellos. Los siguientes son con sellos dobles, unos con sellos metálicos y otros con sellos que pueden ser combustibles. Lo primero que tenemos que identificar es este tipo de sellos. Para que nos sea más fácil, NFPA nos da los clasifica en esquema A, esquema B, esquema C y esquema D, y luego nos dice, pues para los que son esquema A utiliza esta solución, es más fácil
llamarle A que llamarle tipo de sello de pantógrafo con no sé qué historia, pero en el fondo nosotros lo que tenemos que identificar es el tipo de sello, que en nuestro caso estamos hablando de un tipo de sello de este tipo. Lo siguiente que vamos a ver es qué opciones de protección tenemos, ¿eh? Y para cada tipo de sello nos dan diferentes opciones de protección basadas en dónde hacemos la descarga. Aquí tenemos, por ejemplo, para este tipo de sello de pantógrafo podemos descargar fuera del sello desde la pared, podemos descargar fuera del sello desde el techo o podemos descargar dentro del sello desde el techo. Si descargamos fuera del sello, tanto aquí como aquí, vamos a necesitar una pantalla para que la espuma se nos quede en esta zona. Si descargamos dentro del sello, no vamos a necesitar la pantalla. Y en este caso, veis que aquí no nos pide pantalla. En este caso, no nos habla de altura entre el sello y el techo. Eso lo veremos en la siguiente protección, en la siguiente opción. La opción que tenemos nosotros con este tipo de sello, tenemos también la posibilidad de descargar desde la pared o desde el techo sobre el sello o desde el techo dentro del sello, siempre y cuando ocurra que esta distancia, la distancia que hay... Alex, ¿me oyes? Sí. ¿Se ve el ratón? Sí. Ah, es que tengo duda con el ratón. Vale, perdón. Esta distancia y esta distancia sea mayor de 6 pulgadas. Si esta distancia y esta distancia no es mayor de 6 pulgadas, esta opción no la podemos utilizar y tenemos que utilizar esta opción. ¿Qué es nuestro caso? En nuestro caso esta distancia es inferior a 6 pulgadas. Nos vemos obligados a utilizar esta opción. Las siguientes opciones que tenemos son con diferentes tipos de sellos y aquí la opción de poder utilizar la descarga dentro del sello se basa en que esta altura también tenga las 6 pulgadas, pero que esto sea incombustible. Si esto es combustible, tampoco existe la posibilidad de descargar dentro. Y aquí tenemos una última posibilidad. O sea que vemos que tenemos diferentes posibilidades. De hecho, cada vez se están poniendo más de moda, sobre todo en ese tipo de tanques, si esto ocurre, utilizar sistemas autónomos, que son sistemas que están en el techo del tanque, no están conectados a ningún sitio, son una especie de extintores enormes que están conectados al techo del tanque. Es un extintor de presión adosada, digamos. Dentro del tanque está mezclado el espumógeno con el agua y cuando hay un incendio lo que hacemos es meter nitrógeno dentro del tanque de espumógeno y descargar aquí dentro. Son unas opciones que seguramente habréis visto, son una especie de tanques que tienen encima como un sombrero, parecen como unas setas, se distribuyen en el techo del tanque y suben y bajan con el techo del tanque. Esto nos permite que no tengamos que tener ninguna conexión con el exterior del tanque que sea articulada, que sea complicada para suministrar, porque para suministrar aquí a esta instalación el espumógeno desde fuera del tanque, la conexión tiene que ser articulada porque este techo sube y baja y eso hace que sea un poco más complicada la protección. Bien, ya tenemos nuestra opción de protección, entonces vamos a calcular el área. Hemos dicho que tenemos la pantalla, estaba a 60 centímetros de la pared del tanque y que tenía 60 centímetros de altura. Entonces nuestra zona a proteger es esta zona de aquí. Vamos a calcularla. Tenemos, por un lado, la superficie de todo el tanque, por otro lado, la superficie la superficie que nos queda dentro de esa pantalla, que tampoco vamos a proteger, y lo que vamos a proteger es esta zona gris, que tiene una superficie de la total, 1200, menos la de la zona interna de la pantalla, y nos queda los 74 metros cuadrados para proteger en la zona entre la pantalla y la pared del tanque. El concentrado que vamos a elegir, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, lo que dice en FPA 25 para el JET A1, nos dice que tiene este punto de inflamación entre 43 y 66, el punto de ebullición es 204, y aunque no nos habla de solubilidades, podemos buscar por otro lado que este tipo de querosenos no son miscibles con el agua, o sea que podemos utilizar un producto tipo AFFF, como la temperatura del punto de inflamación está por encima de 38 grados, vamos a considerar un producto clase 2 y como no es miscible, pues vamos a utilizar una AFFF estándar.
Vamos entonces a utilizar este espumógeno, es un espumógeno de Ansul, está aprobado por FM, listado UL, aquí están sus características y luego lo que haremos es, cuando seleccionemos los equipos, que estén aprobados con este espumógeno. Vamos a calcular la cantidad de espuma para el sistema principal. También los tanques de techo flotante necesitan sistema principal y sistema secundario, y el criterio para el sistema secundario es igual que con los tanques de techo fijo, es la misma tabla. Entonces, para el sistema del techo, sistema principal, en función del tipo de sello, nos habla de la densidad y nos dice 12 litros minuto metro cuadrado y el tiempo de descarga 20 minutos. Entonces, en nuestro caso, como tenemos los 74 metros cuadrados por 12,2 litros por minuto, pues necesitamos 903. Fijaros que aquí en el tanque de techo fijo nos hacían falta casi 3.000 litros de caudal, aquí tenemos 900. Y la reserva de espumógeno, que en un caso nos hacían falta 3.000 litros, pues aquí necesitamos 542, 903 por los 20 minutos y por el 3%. La distancia entre los equipos de descarga, en un caso hemos visto antes que necesitábamos una cámara de espuma o 2 cámaras de espuma o 3 cámaras de espuma, dependiendo del diámetro del tanque. Pues aquí lo que nos dice es que en función de la altura de la pantalla, esa pantalla que hemos visto que tiene entre la pared del tanque y el interior, la distancia de las bocas de descarga es mayor cuanto más alta sea esa pantalla. Nosotros tenemos una pantalla de 610, luego la distancia que tenemos son 24 metros. Es decir, que por cada 24 metros de circunferencia yo voy a tener un equipo de descarga. Como tenemos la longitud de la circunferencia, que es el diámetro, o sea, el radio pi por el diámetro, pues son 126 metros dividido por 24,4, nos necesitamos 6 bocas. Como el total son 903 litros por minuto, pues dividimos entre 6, teníamos que tener 151 litros por minuto para cada una boca de descarga. Ya tenemos entonces el número de bocas de descarga. Ahora vamos a ver el número de equipos auxiliares. Es lo mismo que antes. Tenemos, como el tanque tiene 40 metros, más de 36, 3 mangueras. Como tiene más de 28, también 30 minutos, pues al final serían, en lugar de 2 mangueras, serían 3 mangueras. Aquí esto está mal, aquí serían 2, serían 3. Aquí ya está bien, son 3 por 189, por 30, por 0,03, 510 litros de espumógeno. Sumamos la cantidad de los dos sistemas, 542 más 510, 1052. Si recordáis, en un tanque que antes tenía 30 metros de diámetro necesitábamos 3.000 litros, este tanque que tiene 30 metros de diámetro, 40 metros, necesitamos 1.000 litros de espumógeno. O sea que las necesidades de espumógeno son mucho más pequeñas en los tanques de techo flotante. Vamos a seleccionar los equipos. Tenemos, con este espumógeno que habíamos elegido antes, pues tenemos que estos equipos de descarga están aprobados, tienen un rango entre 24 y 301 litros, nosotros tenemos 189, nos sirve, y tenemos aquí un proporcionador que va a funcionar con este tanque, que también está dentro del rango que necesitamos, o sea que podemos utilizar los productos que nos ofrece en este caso Ansul o Johnson Control, porque tenemos el equipo de descarga, tenemos el espumógeno, tenemos el tanque y el proporcionador que nos van a dar servicio a esta instalación. Es porque tenemos entre 54 y 797 galones, es decir, el mínimo son 567, el máximo 1468, está dentro de este rango. Estos son litros, estos son galones, o sea que el sistema nos valdría. Vamos a continuar con la siguiente protección, que son los cubetos, las zonas que utilizamos para mantener o para contener el derrame de un producto en el caso de que algún tanque pues tenga una rotura o lo que sea. Los cubetos se van a proteger en principio con determinados sistemas. Podemos utilizar monitores, podemos utilizar equipos fijos, podemos utilizar mangueras. Vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar equipos fijos de descarga y lo de siempre, tenemos los datos del cubeto. Los datos del cubeto en este caso tenemos sus dimensiones, tenemos un cubeto que tiene
24,4 por 18,4. Dentro hay 3 tanques, 2 tanques de 4,5, 1 y 2, y un tanque de 7,5, un tanque de 7,5, y dentro de un tanque hay ciclohexano, en otro hay isopropanol y en un tercero hay acetaldehído. Entonces ya tenemos 3 productos. En nuestro proceso va a tener que incluir la clasificación o la búsqueda de las características de 3 productos. Vamos a empezar por el ciclohexano. Tenemos un punto de inflamación de -20, un punto de ebullición de 80 y la solubilidad es muy baja. No es apenas soluble. O sea que sería un producto clase 1B no miscible. Vamos a por el siguiente. El siguiente sería isopropanol. Tiene 12, o sea que también es inflamable. El punto de ebullición es 82. También el punto de ebullición está por encima de 30, o sea que también sería clase 1B, pero en este caso es miscible porque la hidrosolubilidad nos dice que es miscible en cualquier proporción. O sea que ya tenemos 2 productos, uno miscible y otro no miscible. El tercero que vamos a encontrar es el acetaldehído, que vamos a ver que tiene un punto de inflamación de -20 y un punto de ebullición de entre 20 y 21. Y además es miscible. O sea, este es un producto clase 1A. Esto es lo peor que nos podemos encontrar en líquidos inflamables. Punto de ebullición bajo, punto de inflamación bajo y además miscible. Entonces, a la hora de seleccionar el espumógeno tenemos que tener en cuenta que tenemos mezcla de productos. Necesitamos utilizar un producto que sea posible funcionar sobre los 2 productos. O sea, un espumógeno antialcohol que me permite funcionar en una situación con alcoholes y en otra situación con hidrocarburos de la misma forma. Si además utilizo un producto 3,3 que funciona a la misma proporción sobre un tipo de líquido y sobre otro, no tengo ningún problema en utilizar el mismo depósito y el mismo proporcionador, siempre y cuando lo dimensione de la forma adecuada. Ya tenemos entonces este dato. Vamos entonces a calcular la superficie a proteger. La superficie a proteger, en principio, es toda la superficie del cubeto. Y aquí podemos hacer todas las disquisiciones que queramos. Hay gente que descuenta el diámetro de los tanques, hay quien no lo descuenta. Hay de todo un poquito. Yo he optado por decir, vale, yo voy a descontar la superficie del tanque que se me rompe, pero no voy a descontar la superficie del tanque que se me rompe, pero sí voy a descontar la superficie de los tanques que permanecen en pie. Entonces, yo, como tengo 2 tanques pequeños y un tanque grande, pues lo peor que me puede pasar es que se rompa el tanque grande porque voy a descontar la menor superficie, que es la de los tanques pequeños. Si hacemos la cuenta, al final nos sale que la superficie total del cubeto son 449 metros cuadrados, le quitamos la superficie que ocupan los tanques pequeños y al final nos quedan 417 metros cuadrados de superficie a proteger. Esta superficie tenemos que descargar sobre ella una densidad de diseño que nos vamos a encontrar que, curiosamente, cuando vayamos a la tabla, nos va a decir que le preguntemos al fabricante. Y nos va a decir que él nos va a decir lo que tenemos que utilizar. Lo que sí que nos da es que el tiempo mínimo de descarga serán 30 minutos. Es decir, que yo ya no voy a encontrar ahí 4 litros, 6 litros, y eso es donde mucha gente se equivoca. La gente utiliza las densidades de diseño de los hidrocarburos para los alcoholes. Yo he visto muchos proyectos en los cuales aparecen 4,1, 12,2 y esos valores, como veremos ahora en la siguiente transparencia, no son tales, porque si yo utilizo, por ejemplo, este fabricante me dice que para acetaldehído necesito 10 litros minuto metro cuadrado, para el ciclohexano 4 y para el isopropanol 8. O sea que yo tendría que hacer el diseño con 10 litros minuto metro cuadrado para hacer la protección del derrame del isopropanol, del acetaldehído. Es decir, que yo voy a dimensionar mi sistema para el peor de los casos, que sería cuando tuviera que utilizar 10 litros por minuto y metro cuadrado, que además concurre con que es la rotura del tanque más grande. O sea que entonces, al final, yo voy a tener que utilizar una densidad de diseño de 10 litros por minuto y metro cuadrado y una reserva de 30 minutos. Con esto hacemos los cálculos y al final pues tenemos el área por la densidad de diseño,
tenemos 4.710 litros por minuto y el espumógeno, pues necesitamos 4.170 por 30 minutos y por el 3%, pues 3.700 litros de espumógeno de estas características. Lo siguiente que me dice la norma es dónde puedo yo colocar los equipos de descarga. Y me dice, si los equipos de descarga descargan 225 litros por minuto, hasta 225 tienen que estar a 9 metros de distancia. Si descargan más de 225, puedes llegar a colocarlos a 18 metros de distancia. Entonces, vamos a probar con 225 litros por minuto a 9 metros y vemos que, por ejemplo, si yo tengo, lo hago a 9 metros de distancia, me van a quedar, lo vemos aquí, a 9 metros de distancia, me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vertederas. Entonces, estas 10 vertederas, cada una, como tienen que descargar 4.170 litros por minuto, el total, como tengo que descargar 10, utilizar 10, pues cada una tendrá 4.417 litros por minuto. Aquí veis que este esquema es muy parecido al que hemos visto en las cámaras de espuma. ¿Por qué? Porque la vertedera tiene, aquí como veis en la primera transparencia, la vertedera tiene una parte que es común a las cámaras de espuma, que es el tubo formador de espuma. Este tubo formador de espuma, que es donde se genera la espuma que luego se descarga dentro del cubeto, las características, digamos, de funcionamiento son las mismas que las que tiene un tubo, la parte de formación de espuma de las cámaras de espuma. Por eso los datos son, las tablas son iguales. Entonces buscamos una solución para nuestro problema y nos encontramos con que, si vamos hacia adelante, nos encontramos con que necesitamos un equipo de este tipo. Pero vemos que estamos descargando 417 litros por minuto. Entonces digo, bueno, si estoy descargando más de 225, puedo irme a la opción de colocarlos cada 18 metros. Entonces, si yo voy a la opción de los 18 metros, estas 10 cámaras se transforman en 6. Aquí veis lo que os comentaba, este tubo formador de espuma está colocado aquí, pero esta parte de aquí, que es donde está el orificio, es el mismo que tienen las cámaras de espuma. Entonces, si yo opto por decir, vale, como me permiten separarme más porque estoy descargando más de 225 litros por minuto, voy a ver cuántas cámaras me salen colocándolo a 18 metros. Entonces vemos que colocándolo a 18 metros me salen 6 vertederas con 785 litros por minuto y busco el modelo que cumpla en este caso. ¿Cuál es la mejor opción? Pues la mejor opción, las dos opciones son buenas. ¿Cuál es la mejor? Pues hay muchas maneras de tomar una decisión. Si yo tengo muchos obstáculos, es mucho mejor hacer una opción en la cual tengo muchas bocas de carga, porque la distribución puede ser más uniforme y más rápida y puedo tener menos problemas que si pongo menos bocas de carga, que los obstáculos me pueden crear algún problema en cuanto a la distribución. Si ese es el criterio, pues quizá la opción es más bocas de carga. Si no hay ninguna otra característica que me pueda, digamos, ayudar en la decisión, pues la que sea más barata. En principio, aparentemente es más barato colocar menos bocas de carga porque la diferencia de precio no es muy grande entre unas y otras. Pero eso es una decisión que tiene que tomarse sobre las características de cada uno de los riesgos. En algún caso, a lo mejor, 10 está bien y 6 no funciona. Y en otros casos, pues 10 es mucho, 10 está bien, 6 también, pues utilizo 6. En este tipo de instalaciones es un poco más difícil que en otro tipo de instalaciones. Aquí siempre hablamos de escenarios. Entonces, a lo mejor en un cubeto 10 está bien y en el cubeto de al lado, que es casi igual, pues 10 no está bien. Entonces, no puedo generalizar, pero es un poco la idea. Bien, lo último que nos queda, a ver si me da tiempo antes de que sean las 6, es las protecciones de los cargaderos de cisternas. Aquí en la parte anterior ya no he ido a buscar equipos ahí, porque digamos que el procedimiento es el mismo. Yo busco un equipo, busco un espumógeno y que esté todo de alguna forma
que funcione, que esté en el rango y que esté aprobado todo en conjunto. El cargadero de las cisternas, que es lo que vamos a hablar a continuación, aquí vamos a utilizar en principio, ya no estamos hablando de NFPA 11, estamos hablando de NFPA 16 y lo que tenemos que hacer en este caso es, el proceso es más o menos siempre el mismo, tenemos que seguir con el combustible, definir el área de riesgo. Lo que pasa es que en el tema de las cámaras, de los cargaderos de cisternas hay un poco como mucho más, es un poco un sistema, una instalación que no está excesivamente clara, hay un poco como de improvisación en determinados casos, incluso para determinar el área de diseño, depende de varios parámetros. Entonces vamos a ver un poco cada una de las posibilidades que nos encontramos. En principio lo que necesitamos conocer es el número de islas, o sea, cuántas islas de carga tengo. Tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 islas de carga. Tengo 6 líneas de carga. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas de carga. Es decir, puede haber 6 camiones a la vez descargando ahí. Tengo un sistema de contención de espumógeno, que sería esto, que es como una especie de cubetito pequeño, que es lo que me va a hacer que si hay algún derrame no pase de ahí el líquido y lo recoja y lo pueda recoger en las canalizaciones de drenaje. O sea que esa va a ser el límite. Y también tengo una marquesina. O sea, veo aquí que veis que tenemos, esta es la zona del drenaje, de la especie de cubeto, y aquí tenemos la marquesina. Bueno, pues el producto que tenemos son gasolina y tenemos gasoil, y la carga del combustible se hace por la parte inferior del camión, no se hace por arriba, y una cosa que se instala a veces y otras veces no se instala, que son unas boquillas, aparte de las boquillas del techo, unas boquillas para el suelo, para proteger la parte inferior del camión. Es algo que no está recogido por las normas, pero que hay muchos clientes que cuando hay cargas inferiores, pues utilizan unas boquillas que barren por la parte inferior del vehículo para aquellas partes que quedan ocultas a la descarga del techo, pues que se protejan también. Eso es algo que generalmente es un requisito de la propiedad, no es un requisito de la norma. En esta parte la norma es bastante etérea. Tenemos entonces lo que hemos visto, el área de diseño. El área de diseño a veces se considera esta zona. Si esta zona no existe y lo que existe son unas rejillas por aquí, pues entonces se considera el área dentro de las rejillas. Y si no existe ni una cosa ni la otra, pues se considera la marquesina, y si no hay marquesina, pues se considera la superficie que ocupa el camión. O sea que tenemos muchas posibilidades. Nosotros aquí vamos a utilizar el criterio de que el área de diseño va a ser el área que está comprendida dentro de la zona del cubeto. Con el tema de clasificar el producto, pues hacemos un poco lo mismo. Sabemos que tenemos la gasolina, tenemos los puntos de inflamación y de ebullición, para el combustible gasoil igual. Total, que en principio los dos son no miscibles, la gasolina es inflamable, el gasoil es combustible, o sea que tenemos un producto no inflamable, utilizamos no miscible, vamos a una triple F al 3% normal y corriente. Lo siguiente que vamos a definir es el área de riesgo. Como os he comentado, hay diferentes opciones. Aquí vamos a optar por lo que es la zona del cubeto, o sea que son los 417 metros cuadrados que tiene esta zona. Aquí vamos a utilizar rociadores abiertos o boquillas. Entonces, en la norma NFPA 16 nos habla de las coberturas y las distancias máximas que podemos tener entre los rociadores para proteger esta zona. Nos habla de que no podemos tener más de 9,3 metros cuadrados por rociador y que la distancia no puede pasar de 3,7 metros entre ellos, bien en los ramales o bien entre ramales. Entonces nosotros vamos a hacer aquí una estimación de lo que necesitamos. Si tenemos 417 metros cuadrados y dividimos entre 9,3, nos salen 45 rociadores. Si utilizamos 9 ramales, pues vamos aquí, tenemos 9 ramales, pues nos van a quedar 9 ramales y 5 rociadores por ramal. La distancia entre rociadores va a ser de 3,04, la rociador entre ramales también, la cobertura es 9,24, que está por debajo de 9,3,
O sea que esta distribución pues nos serviría. Caray, no sé si llegaré al final. Lo que nos queda ahora por determinar es el número de boquillas que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí tenemos unas boquillas en el suelo, son estas boquillas. Tenemos, para proteger las ruedas y la cabeza tractora, en general se suelen utilizar 2 por línea de carga y a una distancia del suelo de unos 90 centímetros, una por la parte de delante y otra por la parte de atrás, de forma que barremos la parte inferior del camión. Como tenemos 6 líneas de carga en nuestro caso, pues tenemos 12 boquillas. A la hora de determinar cuántas boquillas, el caudal de las boquillas también hay un poco de indefinición. Hay quien utiliza una serie de valores, a que veremos ahora, pero para lo que es el techo, en principio nos piden 6,5 litros minuto metro cuadrado y nos piden 10 minutos. O sea que para los rociadores del techo, pues tenemos que descargar 417 por 6,5 son 2.711, que vienen a ser 60 litros por minuto por cada rociador. O sea que la cantidad de espuma que nos haría falta, como son 10 minutos, son 2.711 por el 3% y por 10, los 813 litros. Y ahora nos haría falta determinar las necesidades del suelo para ver, sumándolas, las necesidades totales. Aquí hay un poco de indefinición. Hay gente que utiliza 115 litros por cada boquilla. Hay otra gente que dice pues lo mismo que las boquillas del techo. Hay otra gente que dice pues voy a ver cuántos metros cuadrados moja esta boquilla. Aquí me imagino con el ángulo de descarga los metros cuadrados que moja, lo multiplico por la densidad de diseño y calculo eso. Y no hay ningún criterio mejor que el otro, es el criterio que se adopte. Aquí hemos adoptado utilizar los mismos que en el techo por una sencilla razón, porque al final más o menos si utilizo las mismas boquillas con el mismo factor K, pues ¿para qué me voy a empeñar en descargar 115 litros al minuto abajo y tengo 60 arriba? Voy a penalizar lo de arriba, pues me intento adaptar a que sean todas iguales y tengo más o menos pues una cosa más uniforme. Como son 12 boquillas por 60 litros por 3% y por 10 minutos, necesito 217 litros de espumógeno para el suelo, más lo que tengo para el techo, pues al final el caudal del techo más el suelo son 3.400 y la reserva de espumógeno del techo más el suelo pues son 1.030 litros. Ya pasaríamos a buscar las boquillas adecuadas, los proporcionadores adecuados y lo que conseguiríamos pues es hacer una especie de niebla como esta y poner el camión perdido de espuma. Con esto voy a terminar, además creo que hemos acabado. Como os comentaba, el jueves siguiente seguiremos con otros ejemplos de otras normas. Muchas gracias por la atención y bueno, perdón por las toses del final, pero mi garganta no está para muchos trotes últimamente ya. Si alguien tiene alguna pregunta, pues intentaremos ahora responderla y si no, pues os contestaré por mail, si me lo hacéis por mail. Insisto, muchas gracias y nada. Hola, José. Mira, bueno, te leo yo las preguntas que han ido haciendo, si te parece bien. Vale, venga. Preguntan, ¿cómo se puede saber si el techo flotante se hunde o permanece en caso de incendio? ¿Qué tipo de materiales son los que podría resistir? Bueno, eso es fácil de saber porque el techo, el tanque, lo hacen y te lo explican, ¿no? Hay algunos que son membranas que se hunden, otros son metálicos que no se hunden, o sea, eso dentro de la fabricación del tanque es un dato que se dispone y en la norma te habla, pues los techos de membrana se consideran de un tipo, techos de membrana, hay una serie de tipos diferentes y están en las normas. En principio los hay de membrana, los hay de plástico que se hunden y los hay que son metálicos que quedan en principio, pero hay muchas posibilidades y más o menos es los combustibles se queman y los otros se quedan. Vale. Adrián nos pregunta que con norma UNE también es necesario que cada cámara de espuma lleve su propia tubería
o por el contrario este criterio solo se aplica en NFPA? Con la norma UNE lo recomienda, pero no es obligatorio. Vale. Amaury Salgado pregunta, ¿qué pasa con los sellos y el sistema de espuma cuando se genera un efecto boil over? ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con...? Bueno, vamos a ver. Si se genera eso, nos quedamos sin tanque, entonces... O sea, no, en principio, no todos los productos se pueden, digamos, almacenar en tanques de techo flotante. O sea, en principio, los tanques de techo flotante suelen ser para hidrocarburos y ese proceso, ese efecto no suele producirse, porque ese efecto puede producirse sobre todo cuando estamos descargando en tanques que tienen líquidos tipo asfalto o tipos petróleo. Entonces, esos tienen un tratamiento un tanto diferente, ¿eh? Las descargas son diferentes. Pero yo no sé si los tanques de techo flotante, eso en tanques de techo flotante, que yo sepa, no se utiliza para almacenar ese tipo de productos. Pero vamos, tampoco pondría la mano en el fuego para no quemarme. Pero me puedo enterar y se lo cuento. Vale, Roberto pregunta, ¿se podría usar el tanto por ciento de espuma menores al 3%? Bueno, hay espumógenos al 1%. Pero lo que ocurre, o sea, vamos a ver, hay un espumógeno que se dosifica al 1%, otro que se dosifica al 3% y otro que se dosifica al 6%, pero no son el mismo producto. ¿Qué quiero decir? O sea, yo puedo utilizar un espumógeno al 1%, utilizar un espumógeno al 1% tiene la ventaja de que los tanques que necesito son más pequeños, porque si yo necesito 3.000 litros de espumógeno al 3%, necesito 1.000 litros de espumógeno al 1%. Lo que ocurre es que en general, salvo diferencias, salvo cosas raras, la suma de lo que me ahorro del tanque más lo que me gasto de más en el espumógeno no suele compensar, ¿eh? Los espumógenos al 1% se suelen utilizar en sitios donde hay problemas de espacio, ¿eh? Donde el metro cuadrado también suma en una plataforma petrolífera, en un barco, donde tenga que hacer un edificio y tenga que hacer una casa más pequeña, pero si el único criterio es ahorrar tamaño del tanque, no tiene mucho sentido. Y espumógenos al 1% hay a triple F al 1% y hay espumógenos antialcohol 1,1, 1,3, 3,6. O sea, eso depende, pero en principio, salvo otros parámetros diferentes, si nos vamos a hablar a la relación de del precio, suele ser lo más barato, suele ser un espumógeno al 3%. Si quitamos otra serie de problemas de espacios o otra serie de cosas. Vale. La segunda parte de la pregunta de Roberto dice, ¿qué parte de la norma o certificado marca que tiene que ser ese porcentaje de espuma? No hay. O sea, la norma no te obliga a utilizar un 1%, un 3%, un 6%, pero los espumógenos se fabrican así. ¿Entiendes? O sea, la norma, en ningún punto de la norma te dice que tú tengas que utilizar 12,2 litros por minuto por metro cuadrado de un espumógeno mezclado al 3%. ¿Eh? Lo que te dice es que tienes que descargar un espumógeno que esté aprobado y los espumógenos se fabrican al 1, al 3 y al 6. Hay otros espumógenos que se fabrican al 0,5 y al 0,1, pero son espumógenos que utilizan los bomberos y que se dosifican con bombas dosificadoras y que son diferentes. Pero en principio la norma, salvo raras excepciones, no te habla de la concentración del espumógeno, ¿eh? Porque al final de la descarga, un espumógeno al 1, al 3 o al 6 tiene que obtener el mismo efecto, porque se someten a los mismos ensayos, ¿eh? O sea, la norma no te fija, salvo raras excepciones, para productos muy raros que a lo mejor dicen, no, es que aquí solo se puede utilizar al 6%. Antes se utilizaban, por ejemplo, en espumas de alta expansión, cuando se utilizaban con aire caliente y no había espumógenos
que estuvieran probados se utilizaban espumógenos del 3 dosificados al 6, porque se pensaba que se obtenía una espuma más resistente, pero en principio la norma no te fija el porcentaje de la espuma, lo que te fija es la densidad y el resultado final. Muy bien. Alberto González nos pregunta, te da las buenas tardes, Pepe, y muchas gracias por el curso. Señor Pregunta Checa. que en el caso de que la descarga venga de una válvula de diluvio, ¿se puede llevar una sola tubería hasta la entrada del cubeto y luego con un colector y con una válvula de corte por toma derivar para ir de forma individual o cada una de las cámaras o vertederas? No, vamos a ver, no se necesita utilizar una, bueno, si lo pones fenomenal para el fabricante de las válvulas de diluvio, pero no necesitas tener una válvula de diluvio por cámara de espuma. Lo que tienes que tener es, antes de entrar al cubeto, las tuberías separadas para que, o sea, o al salir del cubeto o al entrar al cubeto tienen que entrar separadas. Entonces tú puedes tener una válvula de diluvio, un colector, y a ese que es el colector en el cual se conectan las 4 cámaras y cada cámara tiene su válvula. La válvula de diluvio es común, cuando se abre alimenta a las 4, pero yo puedo tener la posibilidad de individualizar desde fuera del cubeto a cada una. O sea que cuando entran al cubeto ya entran individualmente. A partir de la válvula de individualización, que digamos, pueden estar en conjunto, pueden ser un solo colector, no hay ningún problema. Muy bien. Alex nos pregunta, ¿cómo debería protegerse tanques de combustible enterrados? Los tanques de combustible enterrados, en principio, que yo sepa, se protegen poniendo extintores a los lados. No hay ningún, que yo sepa, no hay ningún criterio de protección para tanques de combustible enterrados si están enterrados y tapados, ¿entiendes? No tiene ningún. Se protegen, digamos, si hay un incendio, pues se protegen utilizando pues monitores, por si hay un incendio, hidrantes que estén cerca, pero son sistemas que no son específicos para la protección del tanque, sino que son genéricos para la protección de las zonas en las que están enterrados. Y generalmente suele haber extintores y luego pues sistemas, la red de hidrantes y la que pueda tener monitores, y si hay un incendio pues desde ahí se trata, pero no son sistemas específicos que yo sepa para los tanques enterrados, solo para tanques en superficie. Vale. José Luis pregunta, en el caso de la protección de las zonas de descarga, quería saber si es aceptable la instalación de rociadores cerrados. No. Los rociadores cerrados no te sirven, no te sirven porque tú tienes que hacer una descarga sobre todo el derrame. Entonces necesitas una detección o, bueno, un disparo manual si llega el caso, pero hace falta un sistema de diluvio, no son rociadores cerrados. Puede haber rociadores, pero sin ampolla. Vale, a Mauricio Salgado pregunta, ¿me podrías indicar cuáles son los componentes de un sistema de espuma subsuperficial y en qué tipo de tanque se recomienda instalarlo? Bueno, en principio los sistemas de inyección por la base solo se pueden utilizar en productos que no se pueden utilizar, se utilizan en hidrocarburos, sobre todo en gasolinas y cosas de estas. No se pueden utilizar en líquidos que sean miscibles con el agua porque cuando tú descargas, si lo descargas por abajo, se mezcla con el agua y no sube. Entonces se utiliza solamente en hidrocarburos, o sea, para productos no miscibles. Hay, que yo sepa, son unos sistemas que están un poco en desuso. Hay 2 posibilidades. Hay los sistemas que descargan la espuma abajo y la espuma sube y flota arriba porque no se mezcla. Y luego hay otros sistemas que tienen como una especie de mangueras que cuando llega el espumógeno rompe un sello, tira de la manguera hacia arriba y entonces la manguera sale como flotando y hace como descarga como si fuera una fuente. Entonces, si empezamos desde la parte de atrás, pues tenemos la válvula de diluvio, la válvula de disparo. Después hay un generador de espuma, que son generadores, digamos, diferentes, porque son generadores que tienen que trabajar a contrapresión, porque son generadores en los que de un lado está la presión, tienen que ser capaces de impulsar espuma contra la altura manométrica del líquido que hay dentro del tanque. Entonces son unos generadores algo diferentes, no son igual que los que se utilizan en los cubetos,
que son generadores, digamos, como los de las cámaras de espuma, y luego después están o las bocas de descarga inferiores que están, eso sí, hay que tener mucho cuidado siempre de colocarlos en los tanques por encima de la línea de agua, que es los tanques de hidrocarburos tienen, la parte inferior es agua. Generalmente, como pasan los vehículos en los coches, sabéis que al cabo del tiempo se va acumulando agua en el depósito porque el agua, la gasolina o el gasoil llevan agua y se va acumulando. Entonces, hay que colocar las boquillas por encima de la línea donde se acumula el agua y se hace la descarga ahí, o se colocan ahí los equipos y esos equipos tienen una especie de manguera recogida que está al final de esa pieza. Hay un sello. Cuando llega la espuma, rompe ese sello, empuja la manguera hacia arriba, la manguera se va estirando, asoma por la superficie y descarga. Y en este caso, en FPA, ya no te pide que tengas una línea por cada equipo de descarga. ¿Por qué? Porque la tubería va por el suelo. Hay muchas opciones, ya digo. Es un sistema que se ha utilizado mucho, pero yo creo que ahora se utiliza bastante menos, porque hay mucha gente que no se fía de que no se le escape por ahí el líquido, entonces cierra las válvulas. Yo solo he visto sustituir estos sistemas, pero vamos, los sistemas de inyección por la base son unos sistemas que están en las normas. Lo que pasa es que, bueno, no se suelen hacer porque además hay otro pequeño problema, y es que desde el generador hasta las bocas de descarga ya lo que estás transformando es espuma. Entonces los cálculos para el dimensionamiento de esas tuberías son más complicados porque ya no puedes utilizar programas de cálculo estándar, tienes que utilizar una serie de fórmulas empíricas. Entonces, bueno, son instalaciones un poco más complicadas y no se suelen hacer, pero existen, está claro. Vale, nos preguntan, para los cálculos hidráulicos de pérdidas de fricción en soluciones de espuma, ¿se utiliza Hazen-Willy o la fórmula de Darcy? Vamos a ver, cuando estamos transportando la mezcla, o sea, cuando estamos transportando agua y la mezclada con el espumógeno, pensar que estamos con un espumógeno mezclado al 3%, llevamos 97% de agua y 3% de espumógeno, o sea que las fórmulas, los cálculos se hacen como si fuera Hazen-Williams. La fórmula de Darcy se utiliza cuando lo que transportamos es el espumógeno. Hay muchas instalaciones en las cuales el almacenamiento del espumógeno se hace como si fuera un almacenamiento de agua. Yo tengo un tanque de espumógeno, unas bombas de espumógeno y una red de abastecimiento de espumógeno que va paralela a la red del agua, y la mezcla se hace en cada sitio. Entonces, si yo tengo una distribución de espumógeno centralizada, por esa tubería va espumógeno. Entonces, en esa tubería tengo que utilizar Darcy, no puedo utilizar Hazen-Williams. Y también hay que tener cuidado con las tuberías, qué tipo de tubería se puede utilizar y qué tipo de tubería no se puede utilizar. En fin, por ejemplo, pues no, en general, con espumógenos AFFF, pues el acero negro no tiene ningún problema, pero sin embargo con espumógenos antialcohol el acero negro es un problema. O sea, tiene que ser acero inoxidable. O sea, hay que tener cuidado con las compatibilidades de los productos. Pero en cuanto a la parte hidráulica, cuando es mezcla es Hazen-Williams, si es producto puro, Darcy. Ok, Anónimo nos pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo requerido para realizar pruebas de descarga en cada uno de los dispositivos de descarga de espuma? En general, lo que siempre se recomienda es que los sistemas, o sea, cuando tú vas a tomar una muestra, en general, como un número, se habla de que los sistemas se estabilizan al cabo de 1 minuto. O sea que en principio hay que poner en marcha el sistema y tomar las muestras al cabo de 1 minuto con el sistema, porque se supone que el proporcionador y todos los equipos al cabo de 1 minuto se ha estabilizado hidráulicamente y es cuando empieza a funcionar. Entonces se suele considerar 1 minuto para pruebas por cada equipo que se pruebe. Bien, Carlos pregunta, ¿cuáles criterios son recomendables para proteger cargaderos de tanques de ferrocarril? Bueno, los cargaderos de tanques de ferrocarril en principio no se distinguen mucho de los cargaderos de tanques de camiones. O sea, el producto es lo único es que me imagino que
dependerá de... Yo no he visto cargaderos, pero cargaderos de gas, y entonces se protege pues toda la zona. Si hay 5 vagones, pues 5 vagones. Pero generalmente suele estar en línea, a diferencia de los camiones que suele estar en paralelo. En los trenes suele ser en línea, pero no hay ninguna diferencia en cuanto al concepto. Lo que sí que hay diferencia es en cuanto al criterio de tomar como superficie, por ejemplo, para el diseño. Allí no suele haber cubetos para la recogida porque está la vía, y si es una zona que tiene la vía con piedras absorbentes, pues el líquido se va a absorber. Si es una zona que tiene hormigón, la zona donde están los camiones, pues o sea, va a depender de cómo sea la zona de donde se hace la carga, pero en principio la superficie será la que ocupe el vagón. Si tiene techo, la que ocupe el techo; si no tiene techo, pues la que ocupe el vagón, y los 6,5 litros minuto metro cuadrado. Es un poco... No hay... Ya digo que no hay ningún criterio que diga, pues tienes que echar, dependiendo de que el vagón sea cuadrado o redondo, ¿no? Tienes 6,5 litros minuto metro cuadrado de la zona que ocupe en superficie, en planta. Y si el líquido, por ejemplo, luego ya tienes que pensar, si dices, es un poco como en los transformadores. Si yo en los transformadores se me puede quedar el aceite debajo, tengo que proteger debajo del transformador. Si el suelo es absorbente y el líquido se va, pues no hace falta. Pues es igual aquí. Si yo tengo un suelo que es absorbente, de forma que un derrame lo va a absorber el terreno, pues tengo menos problemas con el líquido que se quede abajo y no tengo por qué hacer una protección por debajo, si no quiero. Pero si tengo el suelo de hormigón para hacer recogida en caso de derrames, pues entonces se puede quedar y tengo que protegerlo. O sea que depende. No. La pregunta tiene una segunda parte que dice: ¿se debe considerar solo la protección de las pasarelas de operación, solo el área del tanque, o es mejor considerar ambas? Bueno, en principio se protege todo. Porque vale, en principio, digamos que en las pasarelas, aparte de que es imposible, o sea, quiero decir que los rociadores que estén, si es que se protege con rociadores, porque existen otras opciones, que es protegerlo con monitores, cuando no hay techo, por ejemplo. Pero si se protege si hay un techo, pues normalmente los rociadores que queden en el borde van a descargar sobre las pasarelas. Pero en todo caso es que los cargaderos de ferrocarril tampoco son todos iguales. Entonces, tienes que proteger. ¿Tienes algún problema? O sea, esa es la zona en la que están las mangueras, por ejemplo. Si tienes un problema y se puede romper una manguera y tienes un derrame, tienes que protegerlo. O sea que no es esto, este tipo de instalaciones es un poco más, requiere un poco más de información a la hora de tomar decisiones que una instalación de una protección con rociadores en un almacén. Yo tengo el techo, tengo lo de abajo y tengo el área de diseño y la densidad de diseño. Aquí la densidad de diseño igual la tengo, pero el área tengo que ver cuál es. Y el área en un sitio puede ser una cosa y en otro tengo que ver cuál es el riesgo y luego protegerlo. O sea que no es... si no puede pasar nada, no merece la pena, pero si puede pasar, pues hay que protegerlo. Es un concepto un poco diferente. Ese tipo de protecciones en general deberían de ser posteriores a un previo análisis de los riesgos y de las posibilidades y de los posibles escenarios, determinar cuál es el escenario que se puede producir y después protegerlo. Muy bien. Jorge Cruz, desde México, nos pregunta: para un sistema de diluvio de agua-espuma, la norma te solicita un área de descarga de 5.000 pies cuadrados. Pero si el área es mayor, la pregunta es si es necesario una válvula de diluvio por cada 5.000 pies cuadrados. Que yo sepa, los 5.000 pies cuadrados son para instalaciones de rociadores. Si no recuerdo mal, la NFPA 16 dice para sistemas húmedos, secos y de preacción, no para diluvios. Vale. Carlos pregunta: ¿es posible utilizar boquillas de aspersión de agua direccionables en un sistema de diluvio de espuma? Boquillas, supongo que se refiere a boquillas pulverizadoras, me imagino. Sí, hay boquillas que están aprobadas para descargar espuma y otras que no. En principio sí se pueden utilizar, no hay ningún problema en utilizarlas. Es más, hay algunas, yo recuerdo hace muchos años
que, por ejemplo, para la protección en salas de mezclas de pinturas en las fábricas de coches, la compañía de seguros pedía en concreto una boquilla pulverizadora porque habían descubierto que ese tamaño de esa gota, de esa boquilla pulverizadora, a esa presión, la espuma, la calidad de la espuma que daba era la que ellos necesitaban para obtener la extinción que querían con esas pinturas. O sea que sí se puede utilizar. No. Boquillas de descarga, las boquillas de descarga aprobadas para descargar con espuma hay muchas. No solo rociador, o sea, no solo los rociadores, también las boquillas pulverizadoras y evidentemente las boquillas de agua espuma, claro. Nos preguntan que cuando se tiene protección con cámaras de espuma es necesario complementar con un sistema de enfriamiento a base de boquillas pulverizadoras con descarga de agua espuma. No, lo que descargan las boquillas pulverizadoras es agua solo. O sea, el sistema de refrigeración de los tanques es agua. Lo que ocurre a veces, todo depende. Cuando tienes, por ejemplo, una protección con monitores y estás protegiendo con monitores el cubeto, estás protegiendo con monitores, lo que hacen están descargando agua espuma, pero como están utilizando, cuando utilizas espumógenos de tipo AFFF, la espuma se hace por el camino, la expansión es muy pequeña. Entonces, lo que utilizan es descargan sobre las paredes de los tanques que están en el cubeto, de esa forma enfrían a los tanques y además evitan que la espuma caiga de golpe sobre el fuego que está abajo y ese efecto de descargar sobre el tanque lo enfría, pero la razón no es enfriar el tanque, sino evitar una descarga violenta sobre el suelo donde está el fuego. Y hay veces que sí que se utiliza el sistema de cuando se está protegiendo un tanque con cubetos, un tanque con monitores, por ejemplo, un tanque de esos que comentábamos que tienes menos de 18 metros, que puedes proteger con monitores. Si lo estás protegiendo con monitores, te puede servir para enfriar también. La espuma depende de cómo lo descargas, pero cuando tú tienes un anillo de refrigeración y unas cámaras de espuma, el anillo es agua y las cámaras de espuma son espuma. Muy bien. Nos preguntan que si algún punto de las normas pide que la prueba del sistema deba ser descargando espuma por los dispositivos de descarga, cámaras de espuma, o se puede tomar la muestra en cualquier punto después del proporcionado. Bueno, eso ya depende muchas veces. Generalmente las cámaras de espuma, cuando tienes cámaras de espuma, se suele hacer la descarga en la cámara. Lo que pasa es que se suele disponer de forma que la espuma no entre dentro del tanque. O sea, en general las cámaras cada vez están mejor preparadas para hacer que la descarga de la cámara descarga, pero se pone una brida ciega para que la espuma no entre en el tanque y se recoge con una especie de codo de 180, una especie de dos codos de 90 grados soldados. Lo que se hace es una descarga hacia el suelo y se puede coger esa muestra. Hay otras veces que las muestras se hacen, hay muchas veces en lo que se dispone cuando no se pueden hacer pruebas se coloca aguas abajo de las válvulas de diluvio una válvula de corte, se cierra esa válvula de corte y por debajo de esa válvula de corte se coloca una toma para una manguera, una toma para poder tomar las muestras ahí. Lo que siempre es importante a la hora de cuando se quieren hacer las pruebas y las pruebas se quieren hacer, pero no se quiere descargar sobre los riesgos, porque a veces no se puede, entonces lo que hay que hacer es que los dispositivos de prueba sean capaces de descargar el agua o tener un caudal que esté dentro del rango del equipo que estás probando. Porque si estamos utilizando un proporcionador que empieza a trabajar a partir de 400 o 500 litros por minuto y hacemos una toma de 1 pulgada para tomar la espuma con 100 litros por minuto, pues jamás nos va a salir porque está fuera del rango del proporcionador. O sea que los puntos de prueba tienen que estar dentro del rango de los equipos que queremos probar. Muy bien, y por último nos pregunta Carlos, ¿existe algún límite de superficie para proteger por una sola válvula de control? Vamos a ver, la NFPA recomienda, no dice nada, pero recomienda que los sistemas no tengan más de 11.000 metros cuadrados, creo recordar.
son una salvajada, pero los sistemas más grandes que yo conozco son los sistemas de protección en los tanques de gas natural, que suele haber válvulas de diluvio de 10 pulgadas, cosas de esas, y son caudales salvajes. Porque, por ejemplo, las válvulas, las esferas de gas que tienen, no sé, una esfera de 6.000 metros cúbicos, que igual tienen una necesidad de 25, 30.000, 40.000 litros por minuto, suelen partirse las válvulas de diluvio. Todo depende, pero en principio NFPA no lo limita, pero sí que quiero recordar que recomienda que los sistemas no tengan más de 11.000 metros cuadrados, y sí, lo que sí que hay en la norma europea, me parece que sí que hay un límite en los sistemas para los sistemas de diluvio, en los sistemas de espuma, en la norma europea de espuma, pero no recuerdo cuál es la cifra. Muy bien. Y por último, Erika nos pregunta, buenos días, me gustaría saber si es obligatorio proteger los cubetos de tanques de almacenamiento. Vamos a ver, la protección de la protección de los tanques, o sea, un cubeto. En un cubeto tenemos tres problemas. Nos pueden pasar varias cosas. Podemos tener un derrame una rotura de un tanque, y entonces tenemos que proteger el cubeto. Podemos tener un incendio en un tanque. Si tenemos una rotura en un tanque, tenemos un incendio, tenemos que apagar el fuego del cubeto y tenemos que enfriar los tanques, porque si no se van a apuntar a la fiesta. Entonces tenemos que echar agua en los tanques que hay en el cubeto, que no se han roto, y echar espuma en el cubeto que está ardiendo por la parte de la espuma. Ese es un escenario. Otro escenario es que tengamos un incendio en un tanque. Entonces tenemos un incendio en un tanque, descargamos agua en la pared de ese tanque, espuma dentro de ese tanque y enfriamos los tanques que se llaman afectados, que son a todos aquellos a los que están a una distancia. Cada normas tienen unas diferentes distancias para evitar que el calor de radiación haga que los tanques pues también empiecen a arder. Entonces, todos esos escenarios se pueden dar. ¿Es obligatorio proteger el cubeto? Pues yo estoy pensando, por ejemplo, en las normas españolas que yo conozca. Me parece que lo que te dicen es que tienes que tener agua para 2 mangueras, por si tienes algún derrame en el cubeto, pero que yo sepa no te obliga a proteger el cubeto, que yo sepa. Pero aquí, en este tipo de instalaciones, se suele plantear muy poco el que me obliguen o no me obliguen. Aquí lo que me importa es, ¿me pasa algo si se quema el cubeto o no me pasa? Aquí las cosas se mueven, ¿qué es lo que me puede pasar? Si yo dentro del cubeto tengo, por ejemplo, tengo un cubeto con bombas de trasiego de combustible y no lo protejo y se me quema, pues me he quedado sin las bombas. Si lo que tengo es un tanque pequeñito y se ha quemado, pues ya tengo otro al lado y no pasa nada. Yo, en principio, creo que lo recomendable es tener protección de refrigeración para los tanques, extinción para los tanques y protección para todo el cubeto. Y además, en general, la protección del cubeto siempre es el sistema que más demanda, en general, casi siempre. Otra cosa es que exista. Entonces, yo creo que las normas no te obligan a proteger el cubeto. Creo. Salvo que lo que tengas es una protección que ocurre muchas veces cuando yo tengo un cubeto con 4 o 5 tanques pequeñitos, que no puedo proteger el tanque, porque es muy pequeñito o porque son horizontales. Entonces, lo que hago es enfriar los tanques y proteger el cubeto. Pero esa protección es en sustitución de la extinción en el tanque que no puedo tener. Pero los 3 sistemas que yo sepa suelen existir, pero no es un problema de normas, sino de requisitos de la propiedad o de quien sea. Pero me parece que no es obligatorio. La pregunta tiene una segunda parte que creo que la ha respondido, y dice, ¿y si los cubetos de tanque de dimensiones mayores a 10 metros de altura se deben proteger? Pues los cubetos de tanques mayores de 10 metros de altura. De dimensiones mayores a 10 metros de altura se deben proteger. Pues no lo sé. No. Lo de los 10 metros no sé si tiene algo que ver con el criterio de NFPA de que por encima de 9 metros, hasta 9 metros se pueden poner mangueras y entonces puedes proteger el cubeto también. No lo sé, no creo que, vamos, que yo sepa no tiene nada que ver con la altura del tanque, que yo sepa.
pero no lo sé, porque hay muchas normas, ¿eh? Entonces no sé exactamente dónde está hablando. No lo sé. Vale. Pasamos a la siguiente. Jorge Cruz, desde México, pregunta: ¿cuál es la densidad de diseño para descargar espuma en un cañón monitor? La densidad de diseño para descargar espuma en un cañón monitor. Sí. Bueno, por ejemplo, si tú estás protegiendo un cubeto, me parece que te piden 6,5 litros minuto metro cuadrado, ¿eh? Sobre la superficie que estés protegiendo con ese monitor. En general siempre se pide, por ejemplo, para los tanques y para los cubetos, la densidad de diseño siempre es mayor para los monitores que para los sistemas fijos. Pero en principio eso sería para un hidrocarburo. Si es un alcohol, pues en principio hay los 6,5 es lo que piden la NFPA para cubetos y para tanques de techo fijo. 6,5 litros. Por ejemplo, la norma europea te habla de que tienes que hacer una reducción por problemas de que se lo lleve el aire. O sea, en principio, los requisitos para los monitores siempre son mayores, pero están en las normas, ¿eh? Y el problema con los monitores es determinar qué área estás protegiendo. ¿Qué proteges con ese monitor? Porque la densidad, yo tengo 6,5 litros minuto metro cuadrado, pero que estoy protegiendo. Con un monitor puedo estar protegiendo 4 zonas. Imaginemos que tenemos un monitor telemandado que está protegiendo 4 zonas diferentes. Pues tengo que diseñarlo para la zona que más metros cuadrados proteja. No es un problema de densidades, es un problema de caudales. Porque la densidad en principio me la fijan las normas. Muy bien, pues no tenemos más preguntas, José. Pues nada, si alguien tiene alguna cosa que no, o sea, que alguna cosa una cosa más en concreto, veo por aquí a alguien que pregunta si le podemos echar una mano y todo esto, pues si nos mandáis un mail, pues podemos ver el caso en concreto que tengáis cada uno de vosotros. Y de todas maneras, pues muchas gracias y perdón si he metido la pata alguna vez. Creo que me he comido una cosa que os habéis tenido que creer, que es el número de cámaras de espuma, porque me he saltado la tabla. No sé dónde está, se me ha perdido. Pero por lo demás, gracias por vuestra paciencia y ya os digo, si alguien tiene alguna pregunta concreta o algún problema concreto que sea suyo particular, pues podéis mandarnos un mail e intentaremos contestaros. De acuerdo, pues si no, pues muchas gracias y nos veremos, si os ha gustado, la semana que viene, que va a ser más divertido, porque la espuma de alta expansión y los hangares y eso siempre dan más juego.